Muy buenos días, señoras y señores. ¿Cómo están? Espero y hayas pasado una linda y agradable y hermosa noche. Arrancamos esta semana con la predicación del Evangelio en esta hora matutina, en esta mañana rica del lunes 18 de enero del año 2021. Ayer tuvimos un día fuerte. ¿Qué crees que pasó? Pues cerraron las iglesias como era de esperarse en mi comunidad y en varios municipios de donde yo vivo por acá. Y entonces, pues en Jesús Nazareno nos dimos la tarea de a darle con todo, con todo, a subir un poquito más de contenido humildemente del Padre Raúl, de su servidor. Y bueno, las dos misas, fue una misa de mediodía y la misa de la noche. Entonces estuvimos dándole. E incluso finalizamos con un video donde hablamos de que lo triste, la triste realidad que está viviendo nuestra iglesia al ser opacada o al ser apachurrada por los intereses gubernamentales. Y también expusimos en ese video por qué la iglesia no habla, debe hablar, debe de ser escuchada y la voz del pueblo también debe ser tomada en cuenta. Entonces, ayer estuvimos un poquito activos en el canal. Si no has visto los videos, te invito a que los veas. Todos están muy bien. También te agradezco tu paciencia y tu calma para soportar a malos expositores como tu servidor, pero tiene un poquito de corazón y eso es lo que vale. Acuérdate que, bueno, pues el patrón es Jesús Nazareno y él lo único que quiere es que le demostremos cuánto lo queremos. La perfección de este mundo a él no le interesa. Entonces, sin embargo, la del alma sí, y por eso estamos aquí. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en un inicio más de semana, en un inicio de esas jornadas de programas matutinos donde aprendemos las ciencias de la salvación y donde humildemente escuchamos y reflexionamos acerca de la enseñanza que nos da cada día nuestro divino Maestro, que es Jesús de Nazaret. Te invito a que te quedes con el video, va a estar muy bonito. Vamos, como siempre, a leer el Evangelio y a sacar la reflexión de este día. Aquí está la página. Es la página, son dos paginitas las que vamos a ver. Te lo pongo en la pantalla para que tú lo veas y saques la reflexión. Eh, el Evangelio está tomado del libro de Marcos, capítulo 2, versículo 18 al 22. Dice lo siguiente: en una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban junto con ellos. A ver, otra vez, porque me perdí. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan? Permíteme un poquito. ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y los tuyos no? Hasta aquí la primera hoja. Vamos a bloquearla y esta es la segunda. Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo esté con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo se les quitará y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Hermosa reflexión del maestro el día de hoy, lunes 18 de enero del año 2021.
Tomo solamente como contexto lo que leímos ayer, lo que expusimos ayer de la iglesia. Fíjate, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos hacían costumbres viejas, costumbres que en realidad eh, eran buenas porque así lo mandaba la ley. Resulta que los discípulos de Jesús no hacían eso. Por eso hubo ese descontento y se acercaron como a enfrentar a Jesús y a preguntarle. En esta partecita del Evangelio, Jesús hace una aseveración que nos hace falta reconocer y recordar a nosotros. En primer lugar, Jesús dice, ¿cómo pueden ayunar mientras el esposo esté con ellos? En español, ¿cómo van a ayunar los apóstoles si estaban con el mero Dios? Aquí en esta parte del Evangelio Jesús se pone como Dios en la tierra. El Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Qué más podían hacer? ¿Qué otra ley podían cumplir si estaban con el dueño de la ley? ¿Por qué iban a ayunar ellos si estaban con el mismo Dios? Esta reflexión también la tenemos, por ejemplo, con Dimas. Cuando están en la cruz, ya para morir, los tres, Gestas, Dimas y Jesús. Jesús, Dimas y Gestas. Gestas le reprocha a Jesús como los hijos del diablo. Y Dimas, aunque es pecador, los dos son pecadores, le dice al maestro, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús, con aquella autoridad, le dijo, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En esta ocasión pasó lo mismo. ¿Cómo van a ayunar los que están con el dueño de la casa? Mismo Jesús dice, llegarán momentos en los que se les será quitado el esposo y entonces sí van a ayunar. Tendrán que ayunar por fuerza. Es verdad. Llegó el momento en que Jesús subió al cielo. Se quedó la iglesia sola como bueno, no sola porque se quedó con él en la hostia, pero tiene que hacer penitencia como en esos momentos. Esta palabra del Evangelio acerta, asevera que Jesús es el Hijo de Dios, el mismo Dios en la tierra. La imagen del Padre es Jesús. El Dios visible es Jesús. Por eso dice, pues como ellos no tienen por qué tener miedo, ni por qué ayunar, ni por qué hacer penitencia, ni por qué hacer sacrificio, porque están conmigo. Cuando Jesús iba a ser arrestado en el huerto, llegó la chusma preguntando por Jesús de Nazaret, y él les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, yo soy. Ese yo soy lo dijo también en el monte Sinaí cuando le dijo a Moisés, ve con el faraón, ve con mi pueblo, y si me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? Yo soy. Esas mismas aseveraciones son de darnos cuenta de que Jesús es el mismo Dios en la tierra. Nos hace falta mucho reconocer eso en estos tiempos. ¿Por qué? Porque vemos una iglesia tímida, vemos una iglesia titubeante ante las presiones, ante los atracos de este mundo. Vemos una iglesia vaciladora que vacila en sus pasos, muy sumisa, cuando debe de estar valiente porque está representando al mismo Dios. También vemos a un pueblo que somos nosotros, de creyentes, que decimos que somos creyentes, pero no somos creyentes, nomás le hacemos al cuento, vacilamos. Desperdiciamos ese tesoro tan grande que es tener la dicha de creer y de estar con el mismo Dios. ¿Por qué vas a tener miedo de contagiarte de la pandemia si estás con el esposo? ¿Por qué vamos a tener miedo de enfrentar la muerte si estamos con el esposo? Deberíamos de preocuparnos si nos quitan al esposo. ¿Qué es lo que está haciendo nuestra madre iglesia?
y el gobierno, clausurando, cerrándonos donde está el esposo, cerrándonos ese banquete. Por eso sí debemos preocuparnos, por eso debemos ayunar y hacer penitencia. El padre Carlos en su sermón muy atinado decía, deberíamos de estar rezando rosarios de la misericordia mucho más seguido, porque nos están cerrando la fuente de salvación. Entonces sí nos debemos de preocupar. Eso es lo que nos debemos de preocupar. ¿Por qué nos privan del manjar sagrado? ¿Por qué nos esconden al esposo? Sí debemos ayunar, sí, y debemos de hacer penitencia, sí, porque nos están escondiendo al esposo. Pero una vez comulgando, una vez confesándote y una vez que te ungen, ¿por qué te asustas? ¿Por qué tienes que hacer? ¿Por qué? Si estás con el esposo. En resumidas cuentas, esta parte del Evangelio lo que te quiere decir es que Jesús es el Mesías. Y cumpliendo con Él, cumpliendo con lo que Él te manda y estando con Él, lo demás es monte y culebra. Eso es lo que nos quiere decir esa parte del Evangelio. La siguiente parte, otra vez, recalca y refuerza lo que ya dijimos. Nadie pone un parche de tela nueva en un vestido viejo. Porque, ya sabes, que el remiendo encoge y rompe la tela nueva, la tela vieja. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque se pierde el vino y se pierden los odres. A vino nuevo, odres nuevos. La tradición judía tenía muchos problemas. Estaba, eh, estaba muy manchada, muy empolvada. Y tuvo que venir Jesús a recomponer, a restaurar esas alianzas que había hecho Dios con los judíos. Y Jesús abrió la puerta para que todos los que quisieran se salvaran. De Jesús para acá fue una cosa. De Jesús para allá fue otra cosa. Por eso el mismo Cristo dice, a odres nuevos, vino nuevo. Es decir, la nueva doctrina, la que Dios trajo. No fueron los profetas, fue el mismo Jesucristo el que trajo esta doctrina, el cumplimiento de toda la primera, que no se contradicen, se complementan. Entonces, refuerza lo que te dije hace ratito. Es Jesús el mismo Dios. Es Jesús la imagen del Padre. Es a Jesús a quien tenemos que obedecer. Y sobre todo ponerlo como por niveles. Es decir, cumpliendo las palabras del Mesías, aprendiendo del Mesías, dejando de hacer lo que el Mesías nos dice que dejemos de hacer y haciendo lo que el Mesías dice que hagamos. No tenemos nada más que temer, porque estamos siguiendo al mismo Dios. Suena fácil, pero tiene su complicación. Estás metiéndote en problemas porque no seguimos a Cristo. Mucha gente estamos viviendo sin seguir al esposo, sin estar en ese grupito. Fíjate, los apóstoles de Juan y los apóstoles de los fariseos estaban ayunando, pero ellos no estaban con Jesús. Ellos estaban en otros grupos, sectas protestantes, otras religiones. Ellos estaban allá. Ellos no estaban con Jesús. Sin embargo, los que estaban con Jesús no tenían necesidad de hacer más cosas más que estar con Él. En otra parte del Evangelio encontramos la discusión entre Marta y María, donde Marta le dice a Jesús que le diga a María que le ayude a hacer el quehacer. Jesús le dice, María escogió la mejor parte. Muchas cosas te inquietan, Marta.
Solo una es la más importante. María la escogió y nadie se la va a quitar. Y esa importancia era estar con Jesús. Los apóstoles les fue igual. Estaban con el esposo. ¿Por qué tenían que sufrir? ¿Por qué tenían que preocuparse? No tenían nada más que preocuparse más que aprender del esposo. En este caso, trasladándolo aquí, ahora, en esos tiempos, los que estamos con Jesús de una forma u otra, ¿por qué nos tenemos que asustar? ¿Por la muerte? Por favor. Eso es cosa de niños para un verdadero católico. ¿Por qué nos tenemos que asustar? ¿Por una enfermedad? Si conoces a Jesús, es lo que menos te debe asustar. Te lo vuelvo a repetir, decirlo es fácil, cumplirlo es lo difícil. Vienen las tentaciones de este mundo donde estamos encontrándonos con la opresión que nos causa y que nos hacen los espíritus mundanos, la podredumbre de este mundo. ¿Qué opresión? ¿De qué opresión hablo? Bueno, hablo de que si tú dices la verdad, te dejan ir encima a todos. Si tú te pones en una postura donde tú no quieres compartir las ideologías de gentes como homosexuales o como el aborto o como la eutanasia, se te echan encima todos, te quieren humillar, te quieren ultrajar, te quieren acusar de retrógrada, de tonto, de ignorante, de malo. A los que están con Cristo. Sin embargo, eso no nos debe acusar, no nos debe asustar, porque estamos con el esposo. ¡Qué bendición! ¡Qué fortuna! Fíjate, qué fortuna tiene la Iglesia Católica y los católicos. ¡Qué dicha! Un católico nada más tiene que acercarse a los sacramentos cuando estaban menos prohibidos, menos censurados. Y se confesaba, se alejaba del pecado, que es difícil, pero lo hacía si quería Dios, y podía recibir el manjar del cielo. Directamente del cielo, sin intermediarios, al Dios mismo. Mientras que cualquier religión del mundo, incluidos sectas, no lo pueden hacer. Ellos, los católicos, que somos nosotros, podemos estar directamente con el esposo. Podemos formar ese grupito de los apóstoles y poder estar con el esposo, directamente con el esposo. Y no lo hacemos. Andamos buscando a Dios, ve tú por dónde, allá como los fariseos y como los discípulos de Juan, queriendo por el ayuno encontrarlo. El ayuno no es malo, es muy saludable, pero el ayuno, si no tiene sentido en Cristo, con Cristo, por Cristo, para Cristo y en Cristo, no vale nada. Por eso Jesús les asevera eso. Porque tienen que ayunar ellos si están con el esposo. Ellos no, preocúpense ustedes. Que andan buscando a Dios en otros lugares donde no lo van a encontrar. Pero ellos no, ellos están con el mismo Dios. Eso nos pasa a nosotros. Preocupémonos cuando estemos alejados de Dios. Porque cuando estemos del lado de Dios, no nos debe asustar nada. No pasa nada. Para cerrar, ¿cómo debemos de estar con ese grupito? ¿Cómo debemos de estar con los discípulos de Dios, con los que están con el esposo? Acercándote a los sacramentos, cambiando de vida, evitando el pecado, nutriéndote de las enseñanzas de Dios y sobre todo comulgando, para que así puedas estar en gracia de Dios. Solo así pasaremos a ser parte de los que están con el esposo. No busquemos a Dios en otros lugares, señores. No busquemos la paz ni en la ciencia, ni en las cosas mundanas, mucho menos en los gobiernos. Busquemos a Dios en su templo, en la barca de San Pedro,
en la Iglesia Católica. Ahí está Dios. Allí se quiso quedar y allí es donde nosotros podemos nutrirnos para siempre estar con el esposo. Y por lo tanto, no preocuparnos por nada más que por estar con él. Hasta aquí le dejo. Ojalá y te sirva este pequeño comentario. Ojalá y reflexiones y ojalá estemos muy atentos. Busca la verdad, estate al pendiente. Pídele a Dios la capacidad de discernimiento, que no la mande con el Espíritu Santo. Esa es una señal de que Dios te ama y va a estar contigo, mandándote la capacidad de discernir, estando contigo para que te acompañe a que encuentres la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Encontrándolo a Él, encontraste la verdad. Por eso es tan importante que nos acompañes, que te nutras y que estés con nosotros en estos evangelios que todos los días, de lunes a sábado, con mucho amor, lo hacemos para juntos aprender la ciencia que nos lleva a la salvación y dar un pasito más en el camino hacia el cielo. Que tengas un hermoso lunes. Yo soy Yogo Segura, expuso el Evangelio del día de hoy para el canal de Jesús Nazareno. Hasta pronto y bendiciones. Yo soy el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Nadie puede quitarme la vida, porque la entrego por voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Es mandamiento de mi Padre.